Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos movimiento en línea recta, gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración. Entonces, como vemos aquí en la miniatura, podemos apreciar el- la gráfica, por ejemplo, lo que sería de posición, de velocidad y aceleración. Como vemos, empezando en reposo en la posición cero, y aquí tenemos la fórmula. Y esta es la fórmula de forma general. La de velocidad tiene esta fórmula, aceleración por tiempo, y esta es la velocidad, lo cual nos dice que es la pendiente a la curva de la posición. Aquí vemos una de aceleración constante acelerando a 9,8 metros sobre segundos cuadrado. Aquí en las tres gráficas vemos el tiempo, y en la descripción de la aceleración vemos que la aceleración es la pendiente a la curva de la velocidad. Vamos con un ejercicio que une aceleración, desplazamiento y velocidad. Entonces, el ejercicio nos dice lo siguiente: determine la aceleración y desplazamiento en cada tramo A, B y C. Aquí vemos una gráfica que tiene tres tramos: tramo A, tramo B, tramo C. Siempre este tramo A empieza por este 25. Aquí tenemos las unidades de las velocidades, y aquí tenemos los tiempos, las velocidades y los tiempos. Para el tramo A, primero encontraremos la aceleración y luego el desplazamiento. Tenemos que aceleración es igual al incremento, o también se puede decir cambio de la velocidad, entre el incremento o cambio del tiempo, el cual es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. La aceleración se rige entre una medida de velocidad, la cual va a ser en longitud, sobre una medida de tiempo al cuadrado. La aceleración del tramo A. Entonces, como vemos aquí, este 50 metros sobre segundos es la velocidad final, lo cual se encuentra aquí, y como vemos es 50 metros sobre segundos, menos 25 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial. Aquí se corrió el número, pero ya sabemos que el tramo A inicia desde los 25 metros sobre segundos, y esto está sobre, y aquí el tiempo final, 45 segundos menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Hacemos la operación, nos queda 25 metros sobre segundos sobre 45 segundos, lo cual nos da igual a 0,55 metros sobre segundos cuadrados. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o conocido como MRUA o MRUA, porque tiene una aceleración. Aquí vamos para el tramo B. Entonces vemos que tiene, ya sabemos que cuando vemos esto así, la aceleración de esta manera es constante, es decir, vemos que la velocidad final son 50 metros sobre segundos, y la velocidad inicial son también 50 metros sobre segundos. Esto nos va a dar cero, y aunque tengamos números abajo, ya sabemos que una división así nos da cero metros sobre segundos al cuadrado.
Es un movimiento rectilíneo uniforme porque no hay aceleración. Para el tramo C, tarea calcular el tramo C, comentar la solución en la publicación de este video. Es decir, van a buscar la aceleración de este tramo, así como acabamos de hacer con las otras. Vamos con la distancia. La distancia es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 y esto entre paréntesis por tiempo. Para el tramo A, la distancia es igual a 25 metros sobre segundos, ya que esta es la velocidad inicial, más 50 metros sobre segundos, que es la velocidad final sobre 2, por 45 segundos, y este es el tiempo. Entonces, la distancia será igual a 75 metros sobre segundos dividido 2 multiplicado por 45 segundos, lo cual la operación nos da 1687.5 metros. Esto es para la distancia. Tarea: hallar distancia de tramo B y tramo C y comentar la solución en la publicación del video y compartir la misma publicación. Ya sabes que si deseas seguir aprendiendo más de estos temas ICFES, te invito a que te suscribas, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, comparte en tus redes sociales para así poder ayudar a tus amigos en estas pruebas, dale me gusta al video si te ayudó bastante, comenta qué tal te pareció, sígueme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video y únete a mi grupo del ICFES. Esto es todo por el momento y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.